Fue una tragedia en una escala extraordinaria. Un terremoto tan potente que movió el eje de la Tierra. Decenas de miles de muertos. Japón entero se movió 3 metros en el mar. Partes de la costa se hundieron más de 1 metro. ¿Qué fuerzas se unieron para crear ese terrorífico desastre? Un equipo de científicos está investigando. Nunca antes habíamos contado con tanta abundancia de datos. En este terremoto no hay misterio, sabemos qué ocurrió exactamente. La costa de Japón está en ruinas. Increíblemente, podría haber sido aún peor. Esta es la historia inédita de cómo la ciencia salvó vidas y cómo los científicos están averiguando qué fue lo que ocurrió exactamente. El tsunami de Japón. ¿Cómo ocurrió? El profesor Roger Wilhelm es un experto mundial en terremotos. Está en Japón para ser testigo de las secuelas. En este momento volamos sobre la costa y gran parte de la costa se ha hundido 1 metro. La amplitud de los daños es realmente increíble. El tsunami se lo llevó todo a su paso, coches, casas, naves industriales, y los fue arrastrando tierra adentro. Una de las cosas que me gustaría ver es hasta dónde llegó, qué tipo de escombros fueron quedando al paso de esas olas gigantes. Wilhelm es el primer geólogo que lleva a cabo un reconocimiento aéreo de los daños. Todos los detalles de este desastre natural han quedado registrados en sismómetros, extensómetros y mareómetros, lo que permite analizar a los expertos qué ocurrió exactamente. Pero esto ha sido, sobre todo, una tragedia humana de una escala inimaginable. Yo quería saber desesperadamente. Por eso he venido hasta aquí. Ha destrozado gran parte de las infraestructuras de Japón, puesto de rodillas a una de las naciones más desarrolladas del mundo. Mientras los equipos de rescate buscan entre los escombros, Wilhelm y otros científicos de todo el mundo asumen el reto de entender este terremoto gigante con la esperanza de evitar algún día tantas pérdidas de vidas. El origen del desastre está situado a 100 kilómetros de la costa. A 6 kilómetros por debajo del agua, la Tierra se deformó en una vasta colisión a cámara lenta. La corteza terrestre está formada por varias losas rocosas del tamaño de continentes, las placas tectónicas. Japón está situado sobre una de las líneas divisorias entre esas placas. La placa del Pacífico se desplaza 8 centímetros al año, la misma velocidad a la que crecen las uñas. La placa del Pacífico se mete por debajo, enganchando y arrastrando parte del terreno en su recorrido. La placa en la que se asienta Japón se comprime y se comba bajo la presión. Una tensión inmensa se ha ido acumulando a lo largo de décadas y de siglos. La energía que provocó este terremoto lleva 200 años acumulándose. Está causada por el movimiento de la placa del Pacífico hacia la placa de Eurasia. Piensen en una goma elástica gigante que llevara 200 años tensándose. El 11 de marzo de 2011, a las 2:46 de la tarde, hora japonesa, la tensión llegó a un punto de ruptura. La cantidad de energía liberada en un terremoto de este tamaño es enorme y hay que medirla en unidades muy grandes. Si la comparamos con la bomba atómica que destruyó Hiroshima, este terremoto fue probablemente como 2 millones de veces aquello. Una cantidad de energía
Las más veloces, conocidas como las ondas P, viajaron a 6 kilómetros por segundo. El sistema de detección de Japón las captó al instante. En cuestión de segundos, antes de que nadie se diera cuenta de lo que ocurría, se iluminaron las advertencias automáticas de todo el país. Un anuncio generado por ordenador interrumpió una emisión del Parlamento japonés. Cuando el sistema de advertencia se puso en marcha, la ciudad costera de Sendai, a solo 100 kilómetros de donde terremoto, temblaba ya. Las ondas de choque llamadas ondas S, más lentas pero más destructivas, habían llegado ya. Esas ondas viajan a 3 kilómetros por segundo. Hundieron el noroeste de Japón en el caos. Las ondas, en su propagación, pasaron por Fukushima Daiichi, 150 kilómetros al suroeste del epicentro. Una central nuclear que alberga 6 reactores y que generaba 4,5 gigavatios de electricidad para la red de la zona. Esta grabación de un pueblo cercano a la central nos da una idea de la potencia del terremoto. El sistema de advertencia de Japón había apagado automáticamente los reactores. Enfriarlos llevaría tiempo. Cuando piensas en un apagado, piensas que ya no hay peligro porque está apagado. Pero el núcleo del reactor estaba todavía muy caliente. Si tenemos una bandeja en el horno y lo apagamos, el horno sigue calentando dentro, después de haberlo apagado. Después del apagado, los generadores diésel de urgencia entraron en acción para bombear refrigerante a través de los núcleos de los reactores. Fukushima sobrevivió intacta al terremoto, pero había un gran problema. Está situada a metros del mar. A 11.000 kilómetros de distancia, el personal del Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico en Hawái recibía mensajes en sus buscas. A los 10 segundos de que empezara el terremoto, sus efectos ya eran monitorizados en todo el mundo. Japón tiene muchos sismómetros. Hubo mucha información muy pronto. Cuando nos llegó el mensaje, aún no había terminado el terremoto. Las primeras indicaciones, una magnitud de unos 7 grados. Pero a medida que llegaban los datos, empezaba a subir. 7,5, 7,7, más de 8. La reacción inmediata de todo el mundo fue que eso no era posible. Porque en la historia de Japón nunca había habido un terremoto superior a 8,4. Aumentó la intensidad de lo que hacíamos, porque sabíamos que lidiábamos con algo muy grande, algo que podía afectar a toda la cuenca del Pacífico. Nos dimos cuenta de lo fuerte que era. Y de inmediato, de lo terrible que sería eso para Japón. 100 segundos después de que empezara todo, las ondas S, más lentas pero más destructivas, llegaban a Tokio. Con 60 segundos de aviso previo, Tokio estaba ya preparada. Pero no para esto. El terremoto duró nada menos que 5 minutos. Un geólogo estadounidense estaba aquel día en la ciudad. Esperábamos que terminara a los 10, 15, 20 segundos, algo así. Un minuto como mucho. Hacia el minuto 3 o 4 estábamos atónitos de que aquello siguiera y siguiera y siguiera.
Lo distinto de un terremoto grande es que empieza, pero no se detiene. Nos mirábamos unos a otros diciendo, ¿se ha terminado ya? No, continúa. Y nos íbamos dando cuenta de que era cada vez más grande y tenía que estar bastante cerca. En un parque cercano, un turista estadounidense vio abrirse el suelo a sus pies. Nadie había grabado nunca eso en el momento de ocurrir. La grabación muestra una característica de los terremotos: la licuefacción. Cuando el suelo se comprime, el agua se exprime y sube hacia la superficie. Vale, ahora mismo tenemos un terremoto y esto se está moviendo. ¿Ven cómo se mueven las grietas? Esa grieta no estaba ahí. Esa grieta se agranda y se reduce. Avanza y retrocede. Y ahora está saliendo agua por todo el parque. Y aquí hay una grieta enorme y todavía se mueve. Va adelante y atrás, oscilando. Me está poniendo nervioso, porque este suelo podría ceder. No sé. En los días siguientes, los científicos incrementarían la magnitud del terremoto hasta el 9. Los sistemas de aviso funcionaron y la mayoría de los edificios seguían en pie. Pero antes de que terminara el terremoto, todos en Japón sabían que faltaba lo peor. Quedaban solo minutos para que llegara un tsunami. La pregunta ahora era cuántos podrían escapar a tiempo. El 11 de marzo de 2011, los miles de millones que había invertido Tokio en ingeniería a prueba de terremotos y en sistemas rápidos de alerta demostraron su importancia. Salvaron las estructuras de la ciudad y a sus habitantes. Luego, llegó el tsunami. El tsunami fue desencadenado por la explosiva liberación de energía del terremoto a 100 kilómetros de la costa. ¿Qué lo causó? A lo largo de los siglos, la parte japonesa de la falla tectónica había sido comprimida y arrastrada hacia abajo por la placa del Pacífico, que se metía debajo de ella. La placa superior se comporta básicamente como un bloque de goma. Se comprime como un muelle de este modo y cuando sucede el terremoto el muelle salta. El empujón repentino hacia arriba de una masa de roca tan gigantesca elevó una masa de agua de 6 kilómetros de profundidad hacia la superficie del mar. Al colapsarse nuevamente hacia abajo, olas inmensas cruzaron el océano. No como las olas normales, sino más bien como las ondas de choque de una explosión. Solo tenían 1 metro de altitud, pero medían más de 100 kilómetros de delante a atrás y se desplazaban a una velocidad terrorífica. La energía elevó el suelo marino. Eso desplazó una gran cantidad de agua que, como vemos, se abrió paso hacia la Tierra, se abrió paso por todo el Pacífico. Un lado de la ola cruzó a toda velocidad por el Pacífico.